la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, queridos hermanos, estamos aquí haciendo nuevamente nuestra oración. Nuevamente nos encomendamos al Espíritu Santo para que podamos hacerla bien. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos ayude a enamorarnos más de nuestro Señor Jesucristo, que es el fin de toda oración. El fin de toda oración es enamorarnos de nuestro Señor Jesucristo y sirviéndonos, como siempre, de la palabra de Dios, en este caso, del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el que vamos avanzando con gran rapidez. Ahora estamos en el capítulo 19. Ya vamos bastante adelantados en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos en el capítulo 19. Y en el capítulo 19 se nos cuenta, pues, cómo realizó San Pablo su labor en Éfeso. Voy a retomar unos breves versículos que habíamos ya comentado en la meditación pasada, pero es que todo el capítulo 19 habla de San Pablo en Éfeso, ¿no? Donde formó una importante comunidad cristiana, al igual que en Corinto, y a la que le dedicó una carta. Como a los corintios le dedicó dos, a los efesios le dedicó una. Entonces, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso, donde encontró a algunos discípulos. Les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Y ellos contestaron: pero nosotros no hemos oído decir siquiera que exista el Espíritu Santo. ¿Y cuánta gente en nuestra actualidad, en nuestro mundo, vive en esa misma circunstancia? No han escuchado hablar del Espíritu Santo. No saben quién es el santificador, el que santifica nuestras almas, el que nos purifica, el que nos limpia, el que nos hace agradables a Dios. Ese es el Espíritu Santo. Y por eso, pues, es bueno que nosotros le tengamos devoción, porque es nuestro santificador, porque Él es el encargado de formar a ese Cristo dentro de nosotros. Y así como el demonio no se toma vacaciones, ¿verdad? Y como el demonio está siempre activo, como dice San Pedro en una de sus cartas, anda como un león rugiente viendo a quién devorar. Pues el Espíritu Santo tampoco está de ocioso, está siempre activo, santificando, fecundando el mundo, fecundando la iglesia, dándoles formas nuevas de santidad, ¿no? Ayer, pues ya día lunes, comenzaba formalmente el proceso de beatificación y canonización de un nuevo fiel del Opus Dei que se llama Arturo Álvarez Ramírez. Un hombre muy normal, sería el primer mexicano de la obra en iniciar su proceso de canonización y el primer agregado del Opus Dei del mundo en iniciar su proceso de canonización. Pues que efectivamente pues vivió una vida de santidad en contexto sencillo, siendo profesor universitario, santificándose como profesor universitario y sin llamar para nada la atención, pero siendo dóciles a las mociones del Espíritu Santo. Bueno, pues así como está él, ¿verdad? Que por lo menos su postulador piensa que así fue santo y han recopilado pues gran cantidad de información, de testimonio sobre su vida. Pues de igual manera nosotros, ¿verdad?, podremos ser santos si somos dóciles a las mociones del Espíritu Santo. Y por eso, pues es importante que nosotros sí sepamos que el Espíritu Santo actúa en nosotros, más si hemos recibido el sacramento de la confirmación. Si hemos recibido el sacramento de la confirmación, hemos recibido una doble efusión del Espíritu Santo, la del bautismo y la de la confirmación, que nos capacita para dar testimonio público de la fe, como le sucedió a estos que recibieron el bautismo. Pablo añadió: Juan bautizó con un bautismo de conversión,
diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Hablar en lenguas y sobre todo profetizar es señal de hablar en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hablar en lenguas y profetizar es hablar en nombre de nuestro Señor Jesucristo, hablar en nombre de Dios, ¿no? Eran en total unos 12 hombres. Y así terminó ese pequeño, esa pequeña aventura, por decirlo así, de San Pablo, ¿no? De bautizar y confirmar a 12 hombres, ¿verdad? Que tenían buena fe, que tenían el corazón dispuesto, que ya habían recibido un bautismo de conversión, que estaban listos para recibir la gracia de Dios, ¿no? Pero quería sobre todo centrarme en esa idea, ¿no? Ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Mucha gente ni siquiera ha oído hablar del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que nos santifica. Y por eso mucha gente no se ha planteado, pues, ser santa, ¿no? Precisamente no se ha planteado ser santa, porque el Espíritu Santo es el, pues el que la santifica, y si no han oído hablar del Espíritu Santo, pues menos se plantean el ser santos, ¿no? Sin embargo, tú y yo, ¿verdad? Pues hemos oído hablar del Espíritu Santo, queremos ser dóciles a sus inspiraciones y por lo tanto queremos ser santos. Y le pedimos ahora a Jesús que nos ayude. Entonces está Pablo en Éfeso, lo dejamos en Éfeso y como siempre entró en la sinagoga. Entró en la sinagoga y durante 3 meses hablaba con valentía, discutiendo acerca del reino de Dios e intentando convencerles. Pero como algunos obstinados e incrédulos hablaban mal del camino ante la gente, rompió con ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y diariamente les hablaba en la escuela de Tirano. Nuevamente vemos el esquema habitual de San Pablo, de ir primero a la sinagoga, y el pobre San Pablo, siempre que iba a la sinagoga, pues se la pasaba haciendo corajes, pues porque no solo pues no lo aceptaban, no solo no le creían, por decirlo de alguna manera, sino que algunos obstinados incrédulos hablaban mal del camino. A mí me gusta mucho, me enamora ver cómo, pues, en los Hechos de los Apóstoles, al hablar de la iglesia, al hablar de ese fenómeno que había surgido después de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso que surgió naturalmente, que brotó naturalmente de la vida y de la predicación de nuestro Señor Jesucristo, le llaman el camino, ¿no? O sea, no tenía nombre propio, no tenían, era todavía una realidad incipiente y así aparece en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el camino, camino con mayúscula, ¿no? Así se entendían ellos, ¿cómo entendían ellos la vida cristiana? Pues como un camino que los conducía ¿a dónde? A Dios, a través de Jesucristo. Camino que a través de Jesucristo los conducía a Dios. Eso es la iglesia. Eso era la iglesia naciente y eso debe ser la iglesia a lo largo de los siglos. Eso queremos que sea la iglesia el día de hoy. Y nosotros queremos estar en ese camino, en esa iglesia, y recorrer ese camino para llegar a la plena comunión con Jesucristo. Para eso, repito, necesitamos ser dóciles al Espíritu Santo. Ahora, llama la atención también para que nosotros no nos desanimemos, pues como San Pablo era perseverante, dice, durante 3 meses hablaba con valentía, discutiendo acerca del reino de Dios e intentando convencerles. O sea, San Pablo 3 meses estaba duro y dale, intentando convencerles de qué, de que Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando, de que Jesús, el que ellos habían crucificado, el que los judíos habían crucificado, era en realidad el Mesías y que había resucitado y que pues tenía un mensaje de salvación para todos. Pues eso era lo que querían convencerles, pero pues no lo aceptaban a Jesús. Incluso hablaban mal del camino ante la gente. Entonces, San Pablo, ¿qué hace? Pues no se desanima, y dice, rompió con ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y diariamente les hablaba en la escuela de Tirano, es decir,
abandonó la sinagoga y se fue a otro lugar, pero seguía predicando la palabra de Dios. Esto duró 2 años, de forma que pudieron oír la palabra del Señor todos los habitantes de Asia, tanto judíos como griegos. O sea, realmente, pues, eh, en, en ningún lugar había estado San Pablo tanto tiempo, 2 años, ¿verdad? En Corinto estuvo 1 año y medio, aquí estuvo 2 años, de forma que pudieron oír la palabra del Señor todos los habitantes de Asia, tanto judíos como griegos. 2 años estuvo Pablo predicando en paz, y cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes. Durante esos 2 años, San Pablo fue un gran taumaturgo, un gran hombre que hacía pues realidades sobrenaturales llamativas, ¿no? Era necesario para confirmar su predicación, para que la gente le creyera, como la iglesia estaba naciendo, ¿verdad? Nuevamente llama la atención que a pesar de esos milagros, que eran manifestación de que Dios estaba con él, pues mucha gente se resistía en creer en él, en sus enseñanzas, ¿no? Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles de forma pues realmente impresionante, dice, de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que había usado y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los espíritus malos. O sea, esto lo usó San Pablo y lo utilizaban se lo ponían a un poseído y el demonio abandonaba al poseído, ¿no? Se lo ponían a un enfermo y el enfermo se curaba, ¿no? O sea, ni siquiera era una intervención directa de San Pablo, sino con las cosas, los pañuelos o los mandiles que había usado. Algunos exorcistas judíos ambulantes intentaron también invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos y decían: os conjuro por Jesús a quien Pablo predica. Eran 7 hijos de un tal Eseba, sumo sacerdote judío, los que hacían esto. Pero el espíritu malo les respondió: a Jesús le conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y arrojándose sobre ellos, el hombre poseído del mal espíritu dominó a unos y a otros y pudo con ellos, de forma que tuvieron que huir de aquella casa desnudos y cubiertos de heridas. Llegaron a enterarse de esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de todos ellos y fue glorificado el nombre del Señor Jesús. Yo quería hacer aquí un breve énfasis precisamente en una realidad que es ¿cómo se llama? Una realidad que a veces no consideramos suficientemente bien, y que es la realidad de los exorcismos, ¿no? San Pablo pues hacía exorcismos, ¿no? Aquí estos hijos de Eseba, los 7 hijos de Eseba, intentaron hacer un exorcismo como utilizando el nombre de Jesús, y pues les salió el tiro por la culata, porque el espíritu poseído los persiguió, no les hizo ningún caso. ¿Por qué? Porque ellos no tenían ninguna autoridad para echar al demonio fuera de aquel poseído, ¿no? Pero dice: el temor se apoderó de todos ellos y fue glorificado el nombre del Señor Jesús. Ese es como el sentido del exorcismo. Una vez alguien puede preguntar, bueno, ¿por qué Dios permite que algunas personas sean poseídas? Pues es un misterio, ¿no? Pero parte del misterio es que en cualquier caso, en el poseído y después en el proceso de liberación del poseído, es glorificado el nombre del Señor Jesús. O sea, el nombre del Señor Jesús recibe, pues, repito, gloria. ¿Por qué? Pues porque por el poder de Jesús es echado el demonio, y el demonio pues hace que el temor se apodere de todos ellos, ¿no? El demonio, y que de alguna manera ese temor les lleva a replantearse su vida, a convertirse, a cambiar. Por eso Dios de los males suele sacar bienes, ¿no? Y de un mal como es una posesión diabólica, pues suele sacar bienes, que es que la gente que está en torno al poseído pues se da cuenta de la existencia del demonio, y al darse cuenta de la existencia del demonio se pone a rezarle a Dios, ¿no? Se acuerda más de Dios precisamente por miedo al demonio. No hay que esperar, ¿verdad? Dios no lo quiera, ¿no? Que ninguno de nosotros sea poseído, ¿no? Ni ningún conocido, ni nadie cercano, ¿verdad? Pero sí saber que es algo que existe, ¿no?
que se ve que era mucho más frecuente en la antigüedad, ¿no? Porque apenas había venido Jesucristo al mundo, y hasta que vino Jesucristo al mundo, pues el demonio estaba como a sus anchas, no tenía quien le hiciera, quien le ofreciera resistencia, ¿no? Una vez que vino Jesucristo, una vez que vino la iglesia, pues ya primero Jesús y luego los apóstoles, pues tenían el poder de echar los demonios, ¿no? Y ese poder se ha mantenido a lo largo de la iglesia a través del ministerio de los exorcistas, que repito, después de un exorcismo, como dice aquí el hecho de los Hechos de los Apóstoles, fue glorificado el nombre del Señor Jesús, ¿no? Es decir, cuando se hace un exorcismo es glorificado el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían a confesar y a declarar sus prácticas. Bastantes de los que habían practicado la magia reunieron los libros y los quemaron delante de todos. Calcularon el precio de los libros y hallaron que subía a 50,000 monedas de plata. Es impresionante, ¿no? O sea, como que la gente que estaba como muy, por eso había tantos poseídos, porque la gente estaba como muy acostumbrada a practicar la brujería y, y tenían muchos libros. Es bastante decir que eran 50,000 monedas de plata, porque justo acabo de leer una historia de libro que les recomiendo mucho, ¿no? Que se llama El infinito en un junco. Es una historia pues muy bonita de historia del libro. Y justo los libros comienzan a difundirse aproximadamente en el siglo I de nuestra era. No recuerdo si en el siglo I de nuestra era o en el siglo I antes de Cristo. Pero digamos que los libros en aquella época eran rarísimos, ¿no? Eran valiosísimos. Entonces, por eso el precio tan alto, pues porque los libros eran un material como muy preciado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se copiaban a mano directamente cada uno, ¿no? Entonces, pues digamos que San Pablo logró un efecto real, la labor apostólica de Pablo impactó realmente en la cultura de Éfeso, como vamos a ver, ¿no? O sea, impactó realmente, mucha gente se arrepintió de practicar la magia y, ¿cómo se llama? Y calcularon el precio de los libros y hallaron que subía 50,000 monedas de plata, o sea, quemaron una cantidad muy grande de libros de brujería, eh, como señal de que querían dejar todo eso y convertirse a la gracia de Dios. Y comenta escuetamente el libro de los Hechos de los Apóstoles. De esta forma, la palabra del Señor crecía y se robustecía poderosamente. Si la palabra de Dios no solo pues se predicaba, sino que llevaba a la conversión de las personas. Esa conversión de las personas le llevaba a, pues a quemar los libros, ¿no? Entonces, nosotros podemos pensar, ¿no? Pues hay gente que tiene que quemar sus libros de brujería, ¿no? Hay gente que tiene que quemar sus revistas pornográficas, hay gente que tiene que... Pues nosotros tenemos que ver qué es lo que tenemos que quemar, ¿no? ¿Qué es lo que nos separa de Dios? ¿Qué es lo que atenta qué es lo que nos dificulta la unión con Dios? Y a veces no será quemarlo físicamente, pero sí dejarlo de largo, ¿no? A veces puede ser el alcohol, ¿no? A veces pueden ser las drogas, a veces puede ser, repito, la pornografía, a veces puede ser los celos, a veces puede ser el orgullo, a veces puede ser la vanidad, ¿no? Es decir, tenemos que pensar cuál es la cosa que obstaculiza, ¿no? Y a veces, pues hay que deshacernos, ¿verdad? A veces puede ser una cuestión, ellos tenían que deshacerse de sus libros de magia, pues a veces nosotros tenemos que deshacernos por un tiempo de nuestro celular, ¿no? Si nuestro celular nos es ocasión de pecado. A veces nosotros tenemos que deshacernos o sea, es como una imagen como muy gráfica de cortar con aquello que es ocasión de pecado, de separación de Dios, de ofensa a Dios. Pues que nosotros también tengamos como esa actitud de cortar con todo aquello que sea ofensa de Dios, con todo aquello que nos separe de Dios. Eh, Dice, después de estos sucesos, Pablo tomó la decisión de ir a Jerusalén pasando por Macedonia y Acaya, y decía, después de estar ahí, he de visitar también Roma. Envió a Macedonia a dos de sus auxiliares, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba algún tiempo en Asia. Sí,
San Pablo iba a Jerusalén, ¿verdad?, a reunirse con los apóstoles, y de ahí ya tenía la ilusión de predicar en Roma, como diciendo, ya está esta iglesia suficientemente afianzada, ya está consolidada, pero todavía le faltaba una aventura extra, todavía le faltaba pues experimentar la oposición fuerte de los que no quieren que el reino de Dios se instaure en este mundo. Vamos a ver cómo fue. Por entonces se produjo un tumulto no pequeño con motivo del camino. Nuevamente se refieren pues, a eso que surgió fruto de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros le llamamos iglesia. En los Hechos de los Apóstoles se le llama el camino. Se produjo un tumulto no pequeño con motivo del camino. Cierto platero llamado Demetrio, que labraba en plata templetes de Artemisa. Artemisa es Diana, ¿no? Diana la cazadora. Artemisa es en griego, Diana es en latín. Diana es para los romanos, Artemisa para los griegos. Como Éfeso es una zona griega, por eso le llamaban Artemisa. Cierto platero llamado Demetrio, que labraba en plata templetes de Artemisa y proporcionaba no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos y también a los obreros de este ramo y les dijo: compañeros, vosotros sabéis que a esta industria debemos el bienestar, pero estáis viendo y oyendo decir que no solamente en Éfeso, sino en casi toda el Asia, ese Pablo persuade y aparta a mucha gente, diciendo que no son dioses los que se fabrican con las manos. Y esto no solamente trae el peligro de que nuestra profesión caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea tenido en nada y venga a ser despojada de su grandeza, aquella a quien adora toda el Asia y toda la tierra. Es decir, la predicación de San Pablo tuvo tal efecto que, como veíamos, tuvo un impacto en la sociedad. El cristianismo, cuando se predica, pues cuando se asume, cuando se hace vida en la vida de las personas, pues tiene un impacto en la sociedad. ¿Qué impacto tuvo? Pues ya vimos cómo se quemaron los libros de magia, cómo notaron cómo bajaron las ventas de las estatuas de la diosa Artemisa, ¿no? O sea, digamos que no era solo un fenómeno en el interior de los corazones de las personas, sino que era un fenómeno que impregnaba a la sociedad, ¿no? Que no dejaba igual a la sociedad. Por eso una sociedad cristiana no es solo una sociedad en donde se celebren, ¿no?, las fiestas cristianas, ¿no? Se celebra ahorita viene el Día de Todos los Santos, por ejemplo, o el Día de los Difuntos, sino que es una sociedad en la que los principios de la fe, ¿verdad?, de alguna manera afectan a su estructuración, es decir, afectan a la cultura, afectan al modo de vida, ¿no? Afectan a pues una sociedad cristiana. Se nota porque pues en una sociedad pagana puede haber, por ejemplo, poligamia, y en la sociedad cristiana ya no hay poligamia, por decirlo así. Es una manera como muy real, muy directa, como ha afectado el cristianismo a la sociedad, ¿no? O es una sociedad en la que se respeta la dignidad de la persona, o es una sociedad en la que se reconocen los derechos del concebido, o es una sociedad en la que, es decir, es una sociedad en la que aquella fe vivida colectivamente transforma a la sociedad. Es una sociedad en la que se consume, poca pornografía, en la que se consume. ¿Por qué? Porque está de alguna manera impregnada, o sea, en muchas personas están luchando por vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo, y eso se nota en la vida social. Pues eso pasó en Éfeso. O sea, fruto de esos 2 años de predicación de San Pablo, pues la gente había cambiado de costumbres, ¿no? Y entonces se empezaba a notar en las pérdidas que tenían los que fabricaban ídolos. Al oír esto, llenos de furor, se pusieron a gritar: grande es la Artemisa de los Efesios. La ciudad se llenó de confusión. Todos a una se precipitaron al teatro, arrastrando consigo a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de viaje de Pablo. Pablo quiso entrar y presentarse al pueblo, pero se lo impidieron los discípulos. Incluso algunos asiarcas, que eran amigos suyos, le enviaron a rogar que no se arriesgase a ir al teatro. Unos gritaban una cosa y otros otra. Había gran confusión en la asamblea,
y la mayoría no sabía por qué se habían reunido. Algunos de entre la gente aleccionaron a Alejandro, a quien los judíos habían empujado hacia adelante. Alejandro pidió silencio con la mano y quería dar explicaciones al pueblo. Pero al conocer que era judío, todos a una voz se pusieron a gritar durante casi 2 horas: grande es la Artemisa de los Efesios, ¿no? Es decir, San Pablo experimentó pues fuertemente de la oposición de una parte del pueblo, o sea, como que temían que se les fueran a acabar sus dioses, ¿no? Como con el tiempo, efectivamente, pues el templo de Artemisa en Éfeso, si no recuerdo mal, me puedo equivocar, pero creo que se quemó. Era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Diana de los Efesios, una de las 7 maravillas del mundo antiguo que se quemó. Cuando el magistrado logró calmar a la gente, dijo: Efesios, ¿quién hay que no sepa que la ciudad de los Efesios es la guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua caída del cielo? Siendo pues esto indiscutible, conviene que os calméis y no hagáis nada inconsideradamente. Habéis traído acá a estos hombres que no son sacrílegos ni blasfeman contra nuestra diosa. Esto es muy importante. O sea, San Pablo no predicaba en contra de la diosa de los Efesios, sino predicaba a favor de Jesucristo. San Pablo era propositivo. O sea, presentaba a Cristo, y la gente, al aceptar a Cristo, pues abandonaba los otros cultos, porque se daba cuenta que eran incompatibles, ¿no? Y que la verdad estaba en el cristianismo, ¿no? Y eso es algo que debemos tener nosotros, pues, conciencia cierta, segura, de que la verdad está en el cristianismo, y de que no funcionar a base de criticar a los otros, o de condenar, sino al contrario, crecer a base de hablar de Cristo y de las maravillas de Jesucristo. Siendo pues esto indiscutible, os conviene que os calméis y no hagáis nada inconsideradamente. Habéis traído acá a estos hombres que no son sacrílegos ni blasfeman contra nuestra diosa. Si Demetrio y los artífices que le acompañan tienen quejas contra alguno, audiencias y procónsules hay, que presenten sus reclamaciones. Como diciendo, pues hay un camino jurídico, un camino civilizado. En lugar de ponerse a gritar y hacer escándalo, usen los tribunales que están establecidos y tienen algo que reclamar, ¿no? Realmente pues no había nada que reclamar, porque nadie obligaba a nadie a no comprar las estatuas, ¿no? Sino que la gente misma se iba convenciendo de que los ídolos pues no eran dioses, y que pues no tenía necesidad de ellos. Si tenéis algún otro asunto, se resolverá en la Asamblea General, porque además corremos el peligro de ser acusados de sedición por lo de hoy, no existiendo motivo alguno que nos permita justificar este tumulto. Dicho esto, disolvió la asamblea, ¿no? Y finalmente, pues no pasó nada, no pasó nada de un momento de tensión, de especial angustia, pero digamos que es una señal de cómo, a mí me gusta, es como el cristianismo hace mella en la sociedad, no quedan las cosas iguales, ¿no? Cuando se vive bien el cristianismo, ¿verdad? Eso tiene que empapar, tiene que como colmar, y cuando las personas que viven en una sociedad se hacen cristianas, y cuando esas personas luchan por vivir conforme a su fe, pues esa sociedad tiene que mejorar, ¿no? Por eso de nada me sirve que digan: es una sociedad muy cristiana, pero está llena de corrupción, pero está llena de violencia. Pienso, por ejemplo, la sociedad mexicana, ¿no? Es que son cristianos, es que son guadalupanos. Pues sí, pero también hay tanta corrupción y hay tanta violencia que dices, bueno, pues no se nota. Es decir, no se toma, no, esos que se dicen cristianos, o no son tantos como aparentarían ser, o lo son a medias, ¿no? Es decir, no son personas que se han tomado en serio su convicción de seguir a Cristo con todas sus consecuencias, y que eso pues se refleje en la sociedad, ¿no? Y cuando unas leyes pues no son conforme a la dignidad de la persona, como es en el caso de México con la ley del aborto, o cuando hay excesiva violencia o excesiva corrupción, pues es un cristianismo no suficientemente vivido, es un cristianismo superficial, es un cristianismo que no impregna la conducta de las personas para generar una cultura, para generar unas leyes, para generar una sociedad
pues conforme al corazón de Cristo. Pues vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo, por intercesión de nuestra Madre Santa María, que así como San Pablo consiguió con su predicación la conversión de Éfeso, así nosotros también consigamos con nuestro ejemplo, con nuestro apostolado y con la coherencia de nuestra fe y de nuestra vida, con la coherencia de nuestra fe y nuestra acción social, el cambiar nuestra sociedad para mejor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.